Usamos el término cateterismo cardíaco. ¿Y para qué es un cateterismo cardíaco? Es un estudio invasivo. ¿Por qué decimos que es invasivo? Porque el doctor va a introducir un catéter dentro de la arteria aorta o de la arteria que va a llegar al asiento de las arterias coronarias, y es ahí donde se va a inyectar el contraste y se va a poder visualizar las arterias coronarias. Se utiliza para el estudio funcional y anatómico del corazón, los grandes vasos y las arterias coronarias. También está indicado para confirmar o determinar la gravedad de las anomalías anatómicas, fisiológicas de las arterias coronarias, las válvulas cardíacas, el miocardio y los grandes vasos. Las válvulas, vemos la válvula aórtica, la válvula mitral, las principales, y el corazón en general. Entonces, nosotros, para que un paciente baje el procedimiento, pues tenemos que saberlo, y cómo vamos a enviar a ese paciente al procedimiento. Entonces, es un procedimiento que se hace solamente con anestesia local. El paciente no se va a dormir, él tiene que estar despierto y puede colaborar en el procedimiento. Entonces, en general, pues, los requisitos, digamos, para que el paciente vaya a sala, tiene que tener un baño o higiene el día anterior o el mismo día, si es que está en la unidad coronaria, el mismo día lo prepara y lo lleva para bajarlo a la sala de endominar. Y si es un paciente que está en sala de hospitalización, que puede deambular y puede valerse, entonces él mismo puede realizarse el baño el día anterior. Para la canalización que hace el médico, generalmente para se usan dos accesos, que ya los vamos a ver más adelante, pero usamos el acceso femoral y el acceso radial. Entonces, para el acceso femoral, que es el más común, se hace un rasurado de la parte genital. Aquí. Más o menos lo que está sombreado es lo que se tiene que rasurar para el paciente. Se rasura ingle y hasta medio muslo. Solo por la parte de adelante. Aparte de atrás, si es que es muy velludo, también la parte posterior del muslo. Para la parte radial, si el paciente es velludo, se rasura de la muñeca hasta medio antebrazo, esta parte de acá. Sobre todo, y tenerla libre de vías en el lado derecho para que pueda el doctor utilizar. La otra es que el paciente vaya en ayunas. Tiene que estar en ayunas, y si el paciente es hipertenso o toma una medicación que no se suspende, se le tiene que dar como un solvoreado, como decimos. A veces omitimos, porque decimos está en ayunas y no se le da ninguna medicación, no tiene que tomar un antihipertensivo, menos obviamente el hipoglicemiante diabético, pero tiene que tomar una pastilla que no lo pueden suspender, se la puede tomar con un poco de agua. El paciente, ¿cómo va a bajar a sala de hemodinamia? Tiene que bajar con la bata del servicio, la de hospitalización y sin ropa interior. Ya hemos visto que se le rasura la parte inguinal y tiene que, si el doctor decide hacerlo por vía femoral o por vía radial, y de todas maneras igual tiene que bajar sin ropa interior. También nosotros tenemos que verificar en la historia clínica antes de bajar al paciente si tiene el consentimiento informado, que no lo he acá, que es vital. El paciente que baja a un procedimiento tiene que tener el consentimiento informado. Obviamente eso lo hace llenar el médico y lo firma el paciente, pero nosotros tenemos que constatar que en la historia clínica esté el consentimiento informado en la primera cara de la historia. Otro punto que tenemos que ver nosotros es la creatinina del paciente. Con todos los exámenes de sangre que tiene que tener, pero específicamente la creatinina. Voy a decir que usa contraste. Y un paciente que tiene la creatinina un poco elevada, el contraste va a producir más deterioro. Entonces, tener el resultado de la creatinina para que durante el procedimiento le digamos, doctor, tiene una creatinina de 1.5 por decirlo,
Entonces, para que el doctor se mida un poco en la cantidad de contrastes que pueda inyectar, para que luego no tengamos consecuencias en el riñón del paciente. Entonces ya tenemos, digamos, cómo va a bajar un paciente a sala de hemodinamia. Esta preparación la hace en piso, en hospitalización, tanto en cardiología como en unidad coronaria. Si el paciente es un paciente infartado recientemente, bajar con oxígeno, ¿no? Porque está todavía oxígeno. Si tiene alguna infusión de nitroglicerina, por ejemplo, tiene que bajar con su bomba de infusión para continuar en la administración del procedimiento. O si es un paciente crítico que, por ejemplo, ha hecho un shock cardiogénico y está con infusiones de noradrenalina, está con sedación, que está ventilado, igualmente tiene que bajar con sus infusiones, tiene que bajar con el ventilador de transporte y luego colocar el ventilador en la sala, tiene que estar con esos equipos. ¿Qué hacemos después del procedimiento? Una vez que ya el doctor terminó el procedimiento, generalmente un procedimiento, dependiendo del médico, de la habilidad y también del acceso del paciente, a veces hay paciente difícil acceso, entonces se demora el médico un poco en encontrar la arteria, pero está durando entre 30 a 40 minutos. Si ya este procedimiento que era iniciar solamente de diagnóstico, el doctor encuentra que la arteria está lesionada y que la puede tratar, se convierte en una angioplastía coronaria, que nosotros lo conocemos con las siglas de ACTP, angioplastía transluminal percutánea. Entonces ya el procedimiento tiene un tiempo de demora de más o menos 1 hora, 1:20, 1:30, dependiendo de cuánto demora el procedimiento. Entonces, una vez terminado el procedimiento, el paciente sube a su ambiente y hace un reposo absoluto si ha sido la punción por vía femoral y relativo si ha sido por vía radial. Radial usamos la muñeca. Todas las punciones son por el lado derecho del paciente. Por eso el paciente en la PRE, el paciente baja con una vía periférica en el brazo izquierdo. El lado derecho lo dejamos libre para que trabaje el otro. ¿Por qué le ponemos vía? No es que le vayamos a poner algún medicamento obligatorio en la sala, sino que el paciente, todo paciente para el procedimiento, tiene que bajar con vía por presentar alguna complicación, tenemos ese acceso de no. Como les digo, si el procedimiento se ha hecho por vía femoral, el paciente sube a su cama, hace reposo absoluto, en posición de cúbito dorsal, sin almohada, y tiene que tener un peso de arena. Todavía nosotros no contamos con dispositivos para hacer el cierre de la arteria cuando se hace la punción. Entonces, el doctor hace una compresión y luego se deja con un peso de arena de aproximadamente 1 kilo sobre la zona de punción, que mantiene por unas 4 o 5 horas y luego se retira. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bien, tanto si ha sido radial como femoral, ves si el pulso, si está sangrando, si la herida está sueco, está manchada. Tenemos que ver la extremidad afectada. Si es en la arteria radial, valorar la coloración, si está oscura, si está fría, si está cianótica, y también igual en la piel. Digamos que valora piernas, por vía femoral valoramos el pulso medio y por arteria radial, la arteria radial. Valoramos signos vitales, se les controla apenas llega el paciente de sala de procedimiento, el paciente que se haya realizado una gestión coronaria, que haya procedimiento de tratamiento de para hacia 4 horas. El paciente puede consultar sobre el cúbito dorsal, de preferencia sin almohada, mantiene en esa posición en el cúbito dorsal por menos unas 12 horas. Después puede ya la realizarse y 4 a 5 horas, pero el parche se queda hasta el día siguiente. Y es la enfermera
la que está de guardia, la que al día siguiente te quita el apósito compresivo. Es un vendaje que el doctor de todo bien muy que bajar las dudas de eso es para que el despache sale con los sellos, incluso puede producir incluso ampollitas estemosas con la vida de retiro de base, que generalmente usamos para retirar alcohol puro, a veces un poco de benzina para remojar el agua y poder retirar suavemente. El EKG que ya les dije, y el paciente que se hace por vías memorales, el paciente que va a tener que estar en reposo, como les digo, por lo menos unas 12 horas. Hay algunos lugares incluso que ya están, en algunos otros países que ya solamente el reposo lo hacen 6 horas y luego ya el paciente puede movilizarse. Por acá todavía tenemos las 24 horas hasta el día siguiente y decimos al paciente que no se va a levantar, no se va a sentar, no va a girar, no va a flexionar la cabeza porque indirectamente hace presión en la vía femoral. Entonces ese paciente va a necesitar asistencia de enfermería para alimentarse, para hacer sus necesidades, no va a poder levantarse al baño, va a tener que mencionar, no hacer reposos en cama, y para ingerir los alimentos líquidos va a tener que ser con la cabeza a un costado. Entonces, esos cuidados tenemos que tener cuando el paciente está con procedimiento de un característica. Si es por vía radial, la ventaja de la vía radial es que solamente la compresión va a ser en la muñeca. Entonces, le va a permitir al paciente mantenerse sentado, mantener el brazo en reposo a la altura del un poco más arriba y movilizar el brazo izquierdo. Le da facilidad para que pueda ir al baño, para que pueda movilizarse un poco más, ¿no? En cambio, el cateterismo por vía femoral limita mucho al paciente. Por eso es que ahora los médicos los prefieren mucho hacer la vía radial. Pero hay procedimientos que a pesar de que suenan por vía radial, el catéter no progresa. Entonces queda o tiene bucles o tiene alguna estenosis que no permite avanzar el catéter, entonces pasan a hacerle la función por la vía femoral. Por eso es que cuando el paciente llega a sala, el residente es el que limpia la zona de punción y él es el que limpia ambas zonas, limpia la vía radial y limpia la vía femoral. Se cubre al paciente con ropa estéril, dejando descubierta la zona que se va a trabajar. Si no se pudiera por la vía radial, inmediatamente destapan la vía femoral y hace el procedimiento por la vía femoral. Por eso es que el paciente tiene que ir sin ropa interior, porque no siempre se va a poder usar el lado derecho, salvo que es un paciente que tenga problemas por ejemplo, una trombosis en ambas piernas, o tenga demasiado, pacientes sobre todo obesos, que es bien difícil, sobre todo para después de la complicación de la infección femoral, hay mucho riesgo de que puedan hacer hematoma o una fístula, entonces prefieren hacerlo por vía radial. Pero va a depender también del acceso que tenga el paciente. Entonces, esos cuidados tenemos que tener por procedimiento. Valorarle constantemente el pulso de ese sangrado, porque una de las complicaciones más frecuentes del cateterismo es que el paciente pueda hacer un hematoma. Si es que el doctor no hizo la compresión debida, normalmente terminado el procedimiento, si es por vía femoral, el doctor hace una compresión de 15 minutos. Bueno, y luego de que hace la compresión en 15 minutos, verifica que no hay retorno de la arteria, recién aplica el mensaje compresivo, recién se le pone el peso de arena y sube. Si fuera por vía radial, la compresión es 1 hora, pero si es apretado de tal manera que hasta la mano se pone azul, media cianótica, pero se valora con el saturómetro, para ver si está bajando no hay problema. Entonces el paciente sube al piso y a la hora el doctor afloja el apósito de la vía radial, de tal manera, no lo suelta totalmente, le hace un cortecito en la parte interna, lo afloja, y con ese parche el paciente se queda hasta el día siguiente. Pero como les digo, la ventaja es que puede movilizarse, puede deambular, no siendo así por la vía femoral. Entonces, una vez que ya sabemos, digamos, bien grandes rasgos lo que es pre y post procedimiento, tenemos que saber que el corazón tiene 2 grandes arterias. La arteria coronaria
la arteria coronaria derecha, que generalmente es con una forma de C, y la arteria coronaria izquierda, que se subdivide en arteria circunfleja y arteria descendente anterior. Entonces, el doctor, ¿dónde va a ingresar el catéter? El catéter, él ingresa, ahora lo vamos a ver, ingresa por la vía femoral o arterial, por la arteria aorta, entra por aquí hasta el nacimiento de las arterias coronarias. Esto se llama el ostium coronario, donde nacen las arterias. Es ahí, por la forma del catéter que tiene, no les traje una imagen de los catéteres, por la imagen hay un catéter que se usa para coronaria derecha y otro catéter que se usa para coronaria izquierda, que tiene la forma específica para poder ingresar a estas arterias. Y es ahí donde el doctor, una vez que ingresa al osteo, a la salida de la arteria, donde por vía femoral o por vía radial, él es el que inyecta la solución de contraste. Esta solución de contraste va a pintar, como yo digo, las arterias, y eso se va a poder visualizar en las pantallas que estaban al lado izquierdo de la camilla, y el doctor trabaja al lado derecho. Entonces va a poder ir viendo si encuentra lesiones en esas arterias, si están permeables, si están obstruidas, si hay trombos. Entonces, ese es el lugar por donde ingresa. Para un cateterismo coronario se usan 3 catéteres principales. Se usa el catéter por derecho y el catéter izquierdo, ¿no? Un catéter derecho de 6 French hasta 4 y el catéter Yudkin izquierdo. Pues no, las marcas son diferentes, pero las conocemos como Yudkin. Yudkin derecho, 6 French hasta 4, porque las asas van a variar de acuerdo al tamaño de la catéter. Y tenemos el catéter Yudkin de coronaria derecha, también 6 French hasta 4. Esa es la medida estándar, 6 French y hasta 4. Si el paciente fuera muy grande, ya el doctor puede usar una asa 5. Ahora, si es muy pequeño, lo ideal sería usar una asa 3. Pero generalmente el estándar que da la institución es un 6 French asa 4. Y tenemos el otro catéter que es el pigtail, que es como lo llaman colita de chancho, entonces como un enrolladito como la colita de chancho, para ver ya específicamente el ventrículo el ventrículo y la válvula aorta. Entonces, para ver solo derecho e izquierdo, usan esos dos catéteres. Entonces, tenemos el cateterismo izquierdo y el cateterismo derecho. Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes con infarto, los pacientes con isquemia, lesiones isquémicas, solo se usa el cateterismo izquierdo para ver las arterias del corazón, las arterias vidrianas del corazón. Pero los pacientes que tienen problemas valvulares, entonces de la arteria pulmonar, usamos el lado derecho del corazón, para eso tenemos otra vía de ingreso, y usamos otro tipo de catéter. Para el lado izquierdo, derecha. El doctor, como les dije, ingresa por la vía derecha del paciente. Esta es la arteria femoral común. Ingresa por aquí el catéter, sube, luego sube y entra al ostium de las arterias coronarias que ya les mostré, así como ven la figura, y ese catéter es ahí donde inyecta el contraste. Y es donde se puede visualizar, que más adelante les voy a ver la imagen, cómo se visualizan las arterias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Entonces, el catéter entra por aquí, por la arteria aorta, hasta el ostium. Este ya es, perdón, un cateterismo derecho, izquierdo. Entonces, entra por la arteria aorta y entra hasta donde nacen las arterias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace en un cateterismo izquierdo? Hacemos un monitoreo cardíaco, como ya les dije, conectamos al paciente al monitor y al desfibrilador a los dos monitores, y los monitorizamos al paciente, colocamos el manual, apenas ingresa en la presión no invasiva. Y luego, una vez que ya conectamos
la presión invasiva ya solamente va a ser con presión invasiva. O sea, el doctor es el que va a hacer la punción. La punción se puede hacer tanto por vía, como les dije, arterial y radial. Arterial, radial y femoral. También hay la cubital y la braquial, pero no son usadas por el médico, no las usa esas vías de acceso. Las que más usan ahí durante el procedimiento, como ya les dije, los cambios en los frascos de contraste, ver qué cantidad de contraste está usando, verificar el monitor que no vaya a estar el paciente haciendo arritmias. Generalmente cuando ingresa al ventrículo, cuando empiezan a estimular un poco, pasan la aorta, es la válvula aórtica, se pasan un poco al ventrículo, puede producirse contracciones ventriculares prematuras, que lo vemos en el electro, es porque el catéter ha ingresado un poco más de lo normal, porque el catéter solo pasa a la válvula aórtica, y ahí justo entre la válvula aórtica, antes de que pase la válvula aórtica, mientras de las arterias coronarias, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, es el contraste. Depende de lo que el médico desee. A veces empiezan por el lado derecho, coronaria derecha, o a veces empiezan por la coronaria izquierda. Pero es un catéter para cada arteria. Una vez que inyecta por la derecha, inyecta la solución de contraste, se toman las imágenes y luego saca el catéter y ingresa por el catéter. A través de que ingresa el médico, tanto el acceso femoral o radial, lo hace a través de un introductor. Un introductor de 6 French, generalmente también es el estándar, y a través de ese introductor es por donde recién introducen los catéteres uno por uno. Y para ver ventrículo, ya en su totalidad, usamos el catéter Pigtail. Es un catéter, como les digo, con bolita de chancho, donde tiene varios orificios a su salida y el contraste ingresa en mayor cantidad. Como ya les dije, la compresión, si es por vía femoral, tenemos que hacer el reposo por 12 a 24 horas, y si es radial, solo se comprime por 1 hora y luego se arroja en la fosa. Esta es la imagen que se ve en las pantallas del cinematógrafo, donde vemos la arteria. Esta es la arteria, la arteria coronaria izquierda. Tenemos la arteria descendente anterior, la arteria circunfleja, y estas son ramas de la arteria anterior. Entonces, hay diferentes vistas para mirar la arteria, en costado, por arriba, que es para ver mejor si hubiera lesión de tronco, que es la más peligrosa. Un paciente con lesión de tronco, ya se trata lo menos posible de invadirlo, y ese paciente va directamente para sala de operación. No directamente, sino que se posterga para que ese paciente va a ser tratado en sala de operación a corazón abierto, porque la lesión de tronco es muy delicada. Generalmente no se trata en medio de una angioplastia. Si fueran lesiones, una lesión o 2 lesiones, dependiendo del médico, las trata en el momento. Pero si es específicamente lesión de tronco, o lesión multivaso, como llaman, hay lesión acá, lesión en la coronaria derecha, ya son 3 o 4 lesiones que no se pueden solamente tratar con un tratamiento, como sería la angioplastia. Ese paciente tiene que ser privado de una bypass coronaria, se derivan los pacientes con lesiones multiarteriales, con multivagos que le decimos, no multiarterial, con lesión de tronco, son los pacientes que van a ir a cirugía. El resto de pacientes, si es que el doctor puede abrir en el momento, tratar la arteria, se trata en la arteria. Ahora, un paciente que ha tenido un infarto reciente, lo ideal es hacerle una angioplastía primaria de rescate, angioplastía primaria. ¿Por qué primaria? Porque para salvar esa parte que se ha infartado, para que el corazón se perfunda nuevamente, tenemos que hacerlo entre las 3 horas del infarto y las 24 horas. No debe pasar de 24 horas para reperfundir esa área infartada. Si ya pasa las 24 horas, ya no sería una angioplastía primaria, porque ya no se está salvando ese territorio que ya se ha, puede decir que ha perdido su irrigación, ¿no? Puede estar empezando a necrosarse. Entonces ya ese territorio ya va, ese músculo
el miocardio va a quedar presionado, ya va a recuperar todas sus datos. Y para hacer una angioplastía primaria tiene que estar el paciente en el área de entre 3 y 24 horas para poderlo, hasta 12 horas para poderlo permeabilizar esa arteria. También si hacemos la angioplastía ya de rescate cuando ya el paciente ya recibe una trombolisis en emergencia y esa arteria que se pero ya tenemos una angioplastía de respaldo. El cateterismo derecho, dije, pero el cateterismo izquierdo lo hacemos por la arteria femoral o la radial, pero va hasta la arteria aorta y a la raíz de ahí arterias coronarias. En cambio, el cateterismo derecho se hace por vena, porque tiene otro trayecto el catéter para llegar al lado derecho del corazón. El otro lo hacemos en el lado izquierdo del corazón. Entonces, se realiza, lo ideal es que se realice con un catéter Swan-Ganz, que es un catéter que tiene un globito que hace que se dirija el catéter y llegue hasta pase la aurícula, el ventrículo, la arteria pulmonar y se enclava. Pero cuando no tenemos de ese catéter Swan-Ganz, es un catéter multipropósito, que su forma es como un alargadita así, que puede facilitarle para pasar estas cavidades cardíacas. Y como es venoso, la compresión no tiene que ser ni el reposo por 24 horas como lo hacemos con el radial o con el arterial, sino ya es menos tiempo. Igual se comprime, igual es el reposo, pero no tiene ese tiempo de reposo. Entonces, ¿cómo hace el doctor? Si el doctor ingresa por vía femoral, igual sube por vena, llega a la vena cava superior, entra por la vena cava superior, pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar y cuando queremos enclavarlo, se enclava en una de las ramas de la pulmonar. Entonces, su recorrido es totalmente diferente al que hacemos para el cateterismo izquierdo, donde solamente vemos las arterias coronarias. En cambio, con el cateterismo derecho se observa la válvula mitral, se observa la válvula pulmonar y se toman presiones aquí, como les enseñé en la anterior diapositiva, donde medíamos cavidades. Aquí están aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y enclavado de la arteria pulmonar. Entonces, esto es, por ejemplo, con un catéter Swan-Ganz que tiene un globito en la punta que se facilita para la entrada el globo, hace que se vaya migrando junto con la sangre y se desplace fácilmente hasta el capilar, hasta la arteria pulmonar. Pero cuando no disponemos de ese catéter Swan-Ganz, entonces el doctor puede usar un catéter multipropósito. Claro que le limita la acción porque no se puede clavar. El catéter multipropósito no tiene el globito que va a tapar la salida de la arteria pulmonar, de un capilar pulmonar, de tal manera que no son tan exactas esas mediciones. Entonces, las vías que usa el médico para hacer el cateterismo derecho también lo hace por vía femoral. Cuando hacen los dos, derecho e izquierdo, pone dos introductores, uno introductor para la vía radial, para la arteria, y el otro para la vena. Para la vena se usa un introductor 7 French y para la arteria un 6 French. O también lo puede hacer antecubital, basílica, cefálica o yugular, como es el caso. En yugular generalmente usan cuando es para usar el catéter Swan-Ganz, pero por cefálico yugular, incluso cuando el doctor quiere evitar la punción femoral al paciente para no hacerle por la vía femoral, nos pide a enfermería que nosotros le canalicemos una vía en el antebrazo lo más alta posible, le dejamos el catéter periférico y él a través de ese catéter coloca el introductor y luego ingresa con el catéter para poder pasar al lado derecho, para al lado venoso. ¿No? Eso también lo estamos haciendo porque a veces el doctor quiere evitar dar por vía femoral, por las complicaciones que tienen también del sangrado. Hacemos un acceso periférico a nivel de la cubital braquial y por ahí introduce el introductor y luego el catéter que va a ir hasta el lado derecho del corazón.
Entonces, en eso se diferencia. El cateterismo izquierdo lo hacemos por vía arterial y va a ver las arterias coronarias, y en cambio el cateterismo derecho lo se hace por vía venosa y nos permite medir el lado derecho. Generalmente el cateterismo derecho se hace en pacientes que tienen problemas de estenosis mitral, insuficiencia mitral, que tienen problemas de estenosis mitral y pulmonar, pacientes con insuficiencia cardíaca también, para poder medir presiones. Los médicos usan el término medir gradiente de presión. Normalmente no debe haber gradiente de presión, pero cuando se encuentra gradiente de presión, hay alteración en el estado del paciente. Entonces, todos esos valores los mide por el registro clínico. Incluso esos valores se imprimen porque tiene una impresora y luego eso se le al paciente al médico cuando acabe el procedimiento, para que él registre sus anotaciones y ellos hagan las mediciones respectivas de los pacientes. Por ejemplo, esta es una arteria coronaria derecha, como les digo, así se ven. Estas son diferentes posiciones para mirar la arteria. Una en la mayoría se ve con forma de C, la otra que se mira con la parte posterior de la coronaria derecha. La anterior que vimos era la coronaria izquierda. Es fácil distinguir las dos arterias. Estas imágenes, van a depender de las proyecciones que el doctor pida. Generalmente pide anterior, posterior, o la spider que piden, o la derecha, lateral izquierda. Eso lo hace el tecnólogo médico. O sea, él es el que mueve la máquina de tal manera que toma la arteria en diferentes proyecciones, y eso le va a ayudar al médico para que pueda visualizar si es que hay alguna lesión o alguna obstrucción en las arterias. Entonces, como les dije, lo que ha sido anterior solamente son procedimientos de diagnóstico. Una vez que ya el doctor hace el diagnóstico, ve que hay una lesión, a veces sale en la parte posterior de la sala, tenemos computadores donde puede leer las imágenes más cerca, tomar las medidas, efectivamente probar si el paciente tiene una lesión que la puedan tratar en ese momento. Entonces, el procedimiento cambia de nombre, por decirlo así, ya no es procedimiento de diagnóstico, sino es un procedimiento de tratamiento. Y eso se llama la angioplastía coronaria, intervencionismo coronario, o ACTP, angioplastía transluminal coronaria. Entonces, el objetivo de esta angioplastía es abrir una arteria que está con una estenosis significativa para así poder mejorar el flujo hipertensivo. Entonces, la angioplastía aquí generalmente es la causa, una de las causas para que la arteria se destruya es la arteriosclerosis, y esa enfermedad ocasiona no solamente a nivel de corazón, sino a nivel vascular periférico, a nivel cerebral. Es una de las causas porque las arterias se obstruyen. Entonces se empiezan a formar las placas de colesterol alrededor de la arteria, del vaso, y poco a poco este vaso se va obstruyendo hasta construirse completamente ya como con una placa, y es cuando se produce el infarto. Es por eso que se produce el dolor intenso, porque la zona del miocardio no se está irrigando, y entonces el paciente empieza con los síntomas típicos, ¿no? Dolor de pecho, mandíbula, brazo izquierdo, incluso con náuseas, mareos, vómitos, pierde el conocimiento si es tan grave el infarto. Entonces, ese paciente inmediatamente lo que se debe hacer, llevarlo a emergencia, no debe pasar más de 3 horas para poder reperfundir la arteria, que les decía, la angioplastia primaria. Es lo ideal, un paciente que le esté pintando, trasladarlo a un centro donde le puedan hacer esa angioplastía primaria y poder reperfundir nuevamente esa arteria. De lo contrario, si no se cuenta con lo que hacen algunos, traslada igual a la emergencia, y lo que se hace es la trombolisis con hace para abrir la arteria y realmente llevar a la dinamia pulmonar repercusiva. Lamentablemente, en nuestra ciudad, solamente he entendido que las clínicas San Pablo y San Juan de Dios tienen sala de cine
angio, el paciente empatado recurrir para poder hacer tratamiento de la angioplastía y el seguro. Ahora, en el seguro lo deberíamos trabajar 12 horas, incluso 24 horas, porque el infarto se produce en cualquier momento, hay unos que se producen incluso en la madrugada. Entonces deberíamos tener la atención para que el paciente llegue a emergencia, de emergencia pase a la sala, se repita la área y el paciente recobra la perfusión de ese miocardio ya no va a quedar deteriorado, va a tener complicaciones después, una insuficiencia cardíaca, una hipertrofia. Lamentablemente solo tenemos medio turno, de 7 a 1 de la tarde trabajamos en la sala de modificación ese horario donde se pueden hacer estos procedimientos. Entonces, hay dos tipos de angioplastía. Tenemos la angioplastía con un balón y la angioplastía con stent. Con balón, su nombre lo dice, se usa un balón, es un catéter especial, no son los catéteres Yuki, derecho, izquierdo, un catéter para, específicamente para angioplastía, catéter, de angioplastía. Adicionamos otro material, que es una bomba inyectora, que tiene ya con todo su equipo, usamos una jeringa de contraste para inyectar el contraste, pero todo eso lo maneja el médico, pero nosotros somos las que le pasamos al médico para que pueda realizar esto. Adicionamos otro material, un catéter para hacer la angioplastía, tanto derecho e izquierdo, igual el catéter derecho y catéter izquierdo. Usamos una jeringa inyectora de contraste que lo usa el médico, que tiene los aditivos, y usamos los los valores. Este material son materiales de alto costo, entonces nosotros en el momento de que el doctor recién decide que se va a hacer este procedimiento, tenemos que movilizarnos a la sala de central de abasto para adquirir este material y recién traerlo para que el médico recién pueda hacer el procedimiento. Algunos tenemos de stock, pero la mayoría, de acuerdo al tamaño de la lesión, nos entonces, diferentes medidas que nosotros no las tenemos, que tenemos que recurrir a la sala o a la oficina de central de abastos para poder utilizar en el momento del procedimiento. Entonces, este es un catéter que viene con un balón, ingresa a la arteria que está, ustedes la ven con las placas ateroscleróticas, infla el balón, se infla con una jeringa que les digo, una jeringa que especialmente para inflar esto, y posteriormente las placas las adhieren a la pared de la arteria de tal manera que queda permeable la arteria. Ahora, al liberar estas placas también puede liberarse trombos, coágulos, ¿no? Entonces, antes de hacer apenas se libere el stent, en este caso el stent, nosotros inyectamos por vía venosa heparina. Tenemos que completar la dosis. El doctor, antes del procedimiento, inyecta 2.500 unidades de heparina y nosotros completamos lo que falta de acuerdo al peso del paciente. Si el paciente pesa, digamos, 70 kilos y el doctor usó 2.500, tenemos que completar el resto con heparina para nosotros administrarla por vía venosa. Terminar de completar la dosis para que no se pueda poder los trombos o coágulos que se están desprendiendo de la liberación de esta placa. El stent es similar. Hay stent que vienen con su fluido, o sea, dentro del stent hay un baloncito, como lo ven acá, que se libera en el y por ende se libera el stent. El stent es una malla de metal que se está posicionada donde la arteria. Entonces, el balón, se coloca el stent, el doctor libera el stent y ese se queda ahí dentro de la arteria. El stent se queda de por vida. No es que se va a quedar unos años y luego se reta, no. Se queda de por vida. Va a quedar dentro de la arteria presionado y se va a quedar de por vida. Por eso es que a estos pacientes se les tiene que recomendar los cuidados del cambio en el estilo de vida, igual. Vuelve a descuidarse, come grasa, no hace ejercicio, está con sobrepeso,
no toma la medicación adecuada, este nuevamente stent se puede volver a tapar, se puede volver a ocluir nuevamente con placas de grasa, con placas de coágulos, de trombos, y el stent no ha servido para nada. Y nuevamente este paciente va a regresar a sala donde vamos a poder evidenciar que se ha ocluido el stent y quizás ya este paciente ya no tenga otra opción sino la cirugía de bypass coronario. Entonces, es muy importante también aquí la educación de enfermería antes y después para que el paciente cuenta de que esta enfermedad coronaria no es que ya que uno tenga, se va a solucionar su enfermedad, ya se va a abrir su arteria y él va a poder rehacer su vida normalmente. El paciente ya tiene que hacer un cambio en el estilo de vida, tiene que cambiar en la dieta, tiene que comer menos carnes rojas, más carnes blancas, nada de frituras, más verduras, lo que aconsejamos siempre a un paciente en la dieta, ¿no? Tiene que hacer un tipo de ejercicio, tiene que tomar medicación, generalmente después de eso, toman una medicación por un año que es de aspirina y clopidogrel, que son antitrombóticos para que puedan, antiplaquetarios para que puedan disminuir la formación de trombos y no se vuelva a tapar. Y eso va a depender ya después de los controles médicos para que el médico le diga si va a suspender esa terapia o la va a continuar. Entonces, es muy importante la educación al paciente, antes y después. Aquí vemos unos ejemplos. Por ejemplo, acá se ve un espacio, ¿no? Como no tan oscuro como acá. Lo ven, es una parte clara. Ahí hay una lesión estenótica en esta arteria. Esta es una arteria coronaria derecha, como les dije, su forma característica es como una C, que tiene también sus ramas, ¿no? Entonces, aquí hay la estenosis. Entonces, el stent se ve así, se ve un poquito más están colocando el stent de tal manera que la zona ya queda permeable, ya no se ve con este espacio que lo ven acá claro, sino ya se ve toda la arteria completa. Entonces, aquí hay una angioplastía de la arteria coronaria derecha. Ahora, las medidas del stent va a depender de la medida que el doctor tome de aquí a acá, desde el inicio hasta el final. Por eso, como les digo, el doctor se toma su tiempo, sale a la sala exterior donde están las pantallas de poner más cerca y puede tomar la medición de la medida que stent va a necesitar, y es ahí cuando nos dicen, necesito tal stent, y nosotros tenemos que procurar ese material y traerlo a la sala. Acá también tenemos, esta por ejemplo es una arteria coronaria izquierda, que tiene una rama coronaria izquierda, hemos dicho que se divide en circunfleja y en descendente anterior, ¿no? Esta es una descendente anterior, donde también vemos una estenosis en la rama del descendente anterior, cordea, como le llaman los médicos. Y es aquí donde coloca el doctor el stent, y luego la arteria la ven repercutida. Ya no se nota este parto, esta zona que está estenosada o que está obstruida, y luego del stent, la arteria está repercutida, la zona está repercutida y la arteria nuevamente cobra su dimensión, sus paredes se abren y hay un flujo coronario. Entonces, en eso consiste el tratamiento, como les digo, con artroplastía, y es lo que hacemos en la sala de hemodinamia. Es lo que estamos haciendo casi todos los días, porque los pacientes que más tenemos en el servicio son infartos, son insuficiencias cardíacas, y lo que está viniendo ahora último son bastante gente con bloqueo cardíaco, que también, como les dije, otra hacemos colocación de marcapaso definitivo o transitorio. Pero ahora la charla está dedicada solamente a intervencionismo coronario. Entonces, nuestro actuar de enfermería en pacientes donde se está haciendo una angioplastía cambia. El paciente ya, generalmente en un cateterismo cardíaco, el paciente no refiere dolor, porque solamente están haciendo el diagnóstico, ven esa arteria, retiran los catéteres y el paciente está de salvo, que se presente una contracción por ahí ventricular, pero es ocasional. Pero en una angioplastía coronaria sí tenemos complicaciones, porque al tratar la arteria lesionada, el paciente vuelve a veces a presentar los mismos síntomas del infarto. Si es un infarto reciente, vuelve a tener los mismos síntomas del infarto, vuelve a tener el dolor de pecho, vuelve a tener la
la sensación de que se va a desmayar o hay sudoración fría. Entonces nosotros tenemos que estar valorando eso porque el médico se coloca al lado derecho y él empieza a hacer su procedimiento y no está sobre el paciente. O sea, el paciente lo cubrimos con sábanas y nosotros que estamos al lado izquierdo tenemos que estar desplazándonos para ver al paciente, ver el monitor, ver la solución de contraste, cambiar la solución de contraste, inyectar la solución de paría, pasarle al doctor los medicamentos que, y por ejemplo, cuando es radial la angioplastía o cuando es procedimiento real, algunos médicos usan nitroglicerina como vasodilatador arterial. Entonces les alcanzamos la nitroglicerina, él carga un cc, lo diluye, hace su dilución, inyecta para dilatar porque la arteria renal se estenosa más rápido. Por eso es que a veces para procedimientos que son para estudios de válvulas aórticas, de válvula, usan la vía femoral que es más amplia y no tiene ese problema de la arteria radial que se estenosa fácilmente. Entonces, para eso usan nitroglicerina. Entonces, va a depender del procedimiento, de la zona de acceso que va a usar el médico, para que todos decidan por qué lado va a intervenir. Como les decía también al inicio, nosotros en la sala de hemodinámica, esto que ven aquí, una coreografía cerebral. Los días miércoles hacemos la coreografía cerebral con nuestro cirujano y también hacemos el implante de marcapaso definitivo y también el temporal, ¿no? Cuando el paciente ingresa con un bloqueo a veces, coloca primero un temporal y ya después se programa ya después de una junta médica para presión emergencia, donde pasamos por el placa en primera instancia es una marcapaso definitivo. También hacemos, o bueno, no hacemos, el médico hace el embolismo cerebral. Cuando hay un paciente con aneurisma cerebral, él realiza embolización, embolización. Entonces son otros procedimientos que también hacemos en la sala de hemodinámica para su conocimiento. O sea, es una especialidad amplia, donde ahorita nos estamos abocados a lo que es arterias coronarias, pero también si una quiere progresar, avanzar más en esto, también hay las especialidades para hacer lo que es arteriografía. Nuestra función en arteriografía es un poco más simple porque viene la enfermera, el anestesista con la enfermera y también intuban al paciente, es un paciente que está entubado, pero nosotros no lo vigilamos tanto como un paciente despierto. Como les dije, los pacientes tanto de angioplastia como cateterismo son pacientes que están despiertos, en ningún momento los sedamos, siempre están despiertos. La idea es que ellos estén despiertos, nos avisen si hay alguna molestia, y también colaboren con el procedimiento. Hay algunos médicos que para introducir los catéteres les piden que tomen aire profundo, aguanten la respiración y luego lo boten. Entonces, es una forma de que el doctor pueda facilitar el pasaje del catéter. Entonces le dice al paciente, tome aire profundo, aguante, y luego le dice, respire normal. Entonces, por esa razón y porque necesitamos que el paciente, en su colaboración, el paciente se hace con anestesia local. No se ni en la angioplastia ni el cateterismo el paciente está sedado ni está dormido. Salvo, como les digo, si es muy ansioso, se les puede dar, a veces el doctor indica una tableta o media tableta de alprazolam y los tranquiliza un poquito para que puedan pasar. El procedimiento del cateterismo es para niños, a veces menos, va a ser médico rápido, pero el de la angioplastia demora 1 hora, 1 hora y 20, dependiendo. Si hay complicación, por ejemplo, el paciente al liberar la arteria o al pasar puede producirse una estenosis y el paciente hace un paro cardíaco. En realidad hay que en ese momento actuar, hay que hacer la compresión. Entonces estemos para eso, para actuar en ese momento y poder atender a ese paciente. Tenemos pocas complicaciones, las complicaciones más comunes, digamos, que se presentan, que no son tampoco frecuentes, es los hematomas que se producen en la zona inguinal. Y algunas veces se producen fístulas, ese hematoma, fístulas que se ha producido y luego
que prolonga su estadía. Normalmente la estancia de los pacientes que son solamente para diagnóstico están las 24 horas y si el examen es normal, al día siguiente se están yendo a su casa. En otras instituciones el paciente solo se queda 6 horas y en la tarde se está yendo a su casa. Pero acá todavía estamos reteniendo los 24 horas y si todo está bien, al día siguiente se va. Una angioplastía, más bien, el paciente después de la angioplastía, lo ideal es que el paciente suba a la sala de unidad coronaria, porque ese paciente se lo tiene que monitorear, se le tiene que tomar un electro, tenemos que ver que no vaya a presentar ninguna arritmia, que no vaya a presentar nuevamente un preinfarto o alguna complicación que pueda ocasionarse por la angioplastía, porque ya es un tratamiento, han manipulado la arteria de tal manera que puede producirse complicaciones. Así le tiene que ser más monitorizado en una unidad coronaria de preferencia. Si no disponemos de camas, tiene que pasar una cardiología, pero igual bajo constante atención y monitoreo. Eso es todo lo que les podía brindar en cuanto a los procedimientos de intervencionismo. No sé si algunas cosas de repente quedan no tan claras, que puedo aclararles en una consulta, en una duda que tenga.